Bueno, como veréis, estoy hablando no solo de carismas, estoy hablando también de ciertas eh, personas, personajes, y también que hacen a carisma dentro de la iglesia. La riqueza de la iglesia es que no hay una sola espiritualidad, y tenemos tantísimas y diferentes, son tan diferentes. Por ejemplo, la jesuítica, de la carmelitana, de la carmelita, de los de Don Bosco, ¿no es cierto? Los salesianos. Cada uno, esa es la riqueza de la iglesia, ¿no? Y bueno, el Opus Dei, con San José María Escrivá de Balaguer, y tantos, cada uno tiene su aporte y de todos aprendemos. Por otro lado, el Espíritu Santo es espíritu de luz, es de verdad, así que por eso también yo me he obligado a poner las cosas como son, eh, para que nos ubiquemos y para que, con, bueno, con el deseo de poder contribuir a aclarar, a traer verdad, ¿no? Y volviendo a los carismas, en la primera carta a los Corintios y en Romanos 12 y también en Efesios 4, San Pablo nos habla de 20 carismas distintos, pero hay muchos más. Por ejemplo, habíamos visto, creo que en Efesios 4, sí, que son los versículos del 11 al 13, San Pablo decía que Dios dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros para el recto ordenamiento de los fieles en orden de las funciones del ministerio. Y todo esto para edificación del cuerpo de Cristo, y para la iglesia. Entonces, el carisma de ser apóstol es el que Dios da a una persona enviándola a llevar la palabra y a confirmar esa palabra con signos. Así hizo. Y así como a unos hace apóstoles, a otros los hace profetas. Es decir, hablan en su nombre, en nombre de Dios, en determinadas circunstancias y para determinadas circunstancias. Y a otros les da, por ejemplo, palabras de sabiduría. A otros de conocimiento, don de ciencias. Por ejemplo, cuando sabe algo, eso hasta puede pasar en los confesores, ¿no? Quien tenía ese carisma, ese don, por ejemplo, bueno, de entre los más famosos, el San Pío de Pietrelcina, ¿no? El Padre Pío. A otros el poder de discernir los espíritus, además, no es que a uno le da uno, a veces da más de uno, ¿no? Que viene, es decir, saber qué viene de Dios y qué no. Es decir, que no viene, o viene de Dios, o es un espíritu que no viene de Dios, del maligno, o viene de la misma persona. A otros le da el carisma, por ejemplo, de exhortar. A otros el de poder interpretar lenguas, pero todo para la instrucción de los fieles, todo para la edificación de la iglesia. Bueno, ahí tenemos entre los carismas extraordinarios uno que es muy importante que lo comente, porque también aquí hay confusión. Y me refiero al carisma de infalibilidad del Papa. Y sobre esto, digo, conviene aclarar por qué hay confusión y se piensa que el Papa es siempre infalible. No. El Papa es falible como todos, pero solo en ciertas ocasiones, solo en ciertas que son limitadísimas, es infalible. Es decir, los papas no son infalibles ni impecables, pecan, se equivocan. Una opinión, por ejemplo, vamos a ver, sobre una teoría climática o científica, queda en eso y puede ser rebatida, o política, puede ser puesta en duda, no aceptada. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó a la iglesia? Y eso lo hemos aprendido con el caso de Galileo. Cuando la iglesia se puso a opinar sobre un tema científico. No es, Dios no nos mandó a la iglesia a opinar de esto. Es muy concreto el mandato del Señor. Incluso hasta en materia teológica podría en algún caso haber error, y lo hubo en el pasado, lo puede haber ahora. La infalibilidad papal es un dogma, como dogma, que viene del primer Concilio Vaticano, el Concilio Vaticano I, que tuvo que ser suspendido porque por la famosa unificación de Italia,
fue tomada Roma y bueno, 1870 creo. Bueno. Pero ese dogma llegaron a proclamarlo, ¿no? Y se refiere solo, atención, solo y exclusivamente cuando el Papa se pronuncia solemnemente, proclamando una verdad, y lo dice, esta es una proclamación solemne, de una verdad de fe o de costumbre, es decir, de moral, en acto definitivo, ex cátedra, es decir, que ya es definitivo. Es decir, lo hace en tanto maestro y pastor supremo, como sucesor de Pedro. Bajo esas determinadas condiciones, muy determinadas, es que obliga a la aceptación y a la obediencia de toda la Iglesia. En esas circunstancias, quien se opone, quien dice, no, esto yo no lo acepto, queda automáticamente excomulgado. O sea, deja de participar de la comunión de la Iglesia. Ya no forma parte. En la práctica, esos pronunciamientos están circunscriptos a la proclamación de dogmas. Por ejemplo, infalible fue Pío XII cuando en su pronunciamiento solemne ex cátedra de la Asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Cuando él proclama ese dogma, ahí en ese momento es infalible, porque es una proclamación solemne ex cátedra. Es decir, desde la cátedra, desde la silla, de donde estaba sentado Pedro, ¿no? Es la sede de Pedro. La infalibilidad papal es parte del magisterio extraordinario. Eso es el magisterio, pero extraordinario. Como también los concilios dogmáticos. Los concilios aprobados dogmáticos también son infalibles en lo que es dogmático, pero siempre en materia de fe y de moral. Y además esos concilios siempre en unión con el Papa, si no, no. Por ejemplo, la Iglesia no posee el carisma de infalibilidad sobre el tema de las revelaciones llamadas privadas. Por eso no obliga a nadie a creer en las apariciones aún aprobadas, como Lourdes, como Fátima, etc. No obliga, porque reconoce que no tiene ese carisma. Ahora, quien no cree es cierto que mucho se pierde, eso no hay duda, pero no por eso se lo considera fuera de la Iglesia. No deja de estar en comunión con la Iglesia. Uno diría, bueno, es una barbaridad. Bueno, ¿cómo no va a aceptar Lourdes? ¿Cómo no va a aceptar Fátima? Bueno, hay algunos que yo lo he escuchado, ¿no? Y que no quieren saber nada de apariciones, ni siquiera de estas aprobadas. Bueno, está bien, pero eso no está diciendo por eso que es una pena, se pierde muchísimo, pero no está en contra. Pero en cambio, si alguien dice, yo no creo que la Virgen fue siempre virgen, porque me baso en la Escritura, qué sé yo, o cree que se basa en la Escritura, ese queda automáticamente fuera. Pues fuera de ese magisterio además extraordinario, un pronunciamiento papal podría estar sujeto a error y por tanto ser susceptible de enmienda. Y este es el caso del magisterio ordinario. El ordinario. Y si bien el Espíritu Santo asiste al magisterio, en el caso puntual de un papa o de un cónclave, el Espíritu Santo ni impone ni elige. No es cierto que un papa es elegido por el Espíritu Santo, no es cierto que es guiado. Sí, lo guía, pero después está el hombre, que oye la voz del Espíritu o la desoye. Están los cardenales que oyen o la desoyen. Y eso se ha visto en la historia de la Iglesia. Y como recordaba el entonces cardenal Ratzinger, el Papa no es en ningún caso un monarca absoluto, cuya voluntad tenga valor de ley. Él es la voz de la tradición, y solo a partir de esa tradición se funda su autoridad. Para saber en qué consiste exactamente la infalibilidad, lo mejor es transcribir la definición dogmática del Concilio Vaticano I, porque si no, vamos a ver qué exactamente dijo. Y dice así, con aprobación del Sagrado Concilio, enseñamos y definimos ser dogma divinamente revelado, que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando cumpliendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, define por su suprema autoridad apostólica
que una doctrina sobre la fe y las costumbres debe ser sostenida por la Iglesia Universal, por la asistencia divina que le fue prometida en la persona del bienaventurado Pedro, goza de aquella infalibilidad de que el Redentor divino quiso que estuviera provista su Iglesia en la definición de la doctrina sobre la fe y las costumbres, y por tanto que las definiciones del Romano Pontífice son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia. Es decir, que una vez que ya está promulgado el dogma, no se puede cambiar. Pero cuando habla ex cátedra, y el cardenal Ratzinger explicaba este dogma justamente en un documento del Papa Juan Pablo II. Decía, ese dogma no significa que todo lo que diga el Papa es infalible. Significa exactamente que en el cristianismo, en la fe católica, en todo caso, hay una última instancia que decide. Significa que el Papa tiene autoridad para decidir con carácter vinculante en las cuestiones esenciales y que nosotros, en definitiva, podemos tener la certeza de que la herencia de Cristo se ha interpretado correctamente. Decía también, el Papa, lógicamente, también está sujeto a ciertas condiciones que a él le obligan en grado sumo para garantizar que no se trata de una decisión suya, de su conciencia subjetiva, algo que se le ocurrió a él, ¿no? Sino que se ha tomado conforme a la conciencia de la tradición. Por lo tanto, nunca un dogma puede ir en contra ni de la palabra de Dios, de la revelación que está en la Escritura, o de la tradición. Y decía, los obispos de Roma fueron muy pronto conscientes de su tradición petrina y de que junto a aquella responsabilidad habían recibido la promesa de ayuda para responder a ella. En la crisis del arrianismo, esto se hizo evidente al ser Roma la única instancia que pudo hacer frente al emperador, que era arriano. El obispo de Roma, que naturalmente debe oír a toda la iglesia en su conjunto y no crear una nueva fe, tiene una función que está en línea de la promesa petrina. Todo esto se ha formulado conceptualmente de manera definitiva en el año 1870. La promesa petrina, ¿qué es? Hace referencia a los siguientes textos evangélicos. Cuando dice el Señor, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en Mateo 16, 18. Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo, Mateo 28, 20. Y yo he rogado por ti a fin de que no desfallezca tu fe y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Se lo dice a Pedro, en Lucas 22, 32. Lo que significa que Cristo ha confiado a Pedro y a su iglesia la misión de conservar siempre fielmente su doctrina. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.